Hola a todos y muy buenos días. Mi nombre es Jessica Estreza Cohen. Actualmente estudio Dirección de Empresas de Entretenimiento en la Universidad de Anáhuac, México, Campus Norte. Bienvenidos a la materia de Tradiciones de la Comunicación y el Entretenimiento en Europa. Actividad 3. Exposición audiovisual en YouTube, Semiología y Estructuralismo. Hoy les hablaré acerca de dos capítulos de la lectura Elementos de Semiología. El primer capítulo se llama Lengua y habla. El concepto dicotómico de la lengua habla era una lingüística del acto individual. Saussure partió de la naturaleza multiuniforme y heteróclita del lenguaje. Era algo que al principio no se podía clasificar. Es una actividad física, fisiológica y psíquica, individual y social. La lengua representa la parte individual del lenguaje, fónico y realización de las reglas y combinaciones contingentes de signos. Además, explican que la lengua constituye una institución social, ya que una persona no puede crearla ni cambiarla por sí solo, sino que es una actividad colectiva para poder llegar a la meta para comunicarnos. Y por otro lado, es un sistema de valores, ya que parte del mismo representa algo diferente. Está conformada por muchos elementos. Entonces, se puede decir que la lengua se adapta a las modificaciones que todos nosotros hacemos y por lo tanto es una institución social. El habla, frente a la lengua, institución y sistema, es un acto personal que se forma a través de las combinaciones del que el hablante puede usar, el código de la lengua para poder expresarse. Cuando nosotros nos expresamos, pasamos por un sistema del habla para poder expresar nuestros pensamientos personales. La lectura con los autores Merleau-Ponty explica que la lengua y el habla no tienen una definición propia, pero no hay lengua sin habla, y no hay habla fuera de la lengua. Y por otro lado, el autor B. Brondal dice que son superiores a los individuos y se encuentran por sus relaciones que varían. Explica que la lengua es la práctica de las personas en comunidades, entonces se le conoce como una suma colectiva de huellas individuales que se debe de hacer en conjunto. Desde el punto de vista genético, la lengua se forma en las personas mediante un proceso de aprendizaje del habla. La lengua es el producto y el instrumento del habla. Entonces la lectura nos enfrenta en un dilema explicando sobre la importancia de cada uno, preguntándonos algo así como ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, el habla o la lengua? Pero en verdad no se puede separar, sino los dos se complementan simultáneamente. Hemsley explica que la lengua se compone del acto del habla y lo explica dividiendo en tres planos: el esquema, la lengua como forma pura; la norma, la lengua como forma material; y el uso, la lengua como conjunto de costumbres de una sociedad. El habla se puede definir como una combinación variable de signos recurrentes. Sin embargo, de la lengua se desatan varios sigmas. Lo que se separa la lengua del habla puede ser muy delgado, ya que se combinan y se le denomina lingüística de estigmas por todos los estereotipos que han hecho y que se hacen acerca de su relación y su nivel de combinación entre ellos. Saussure afirma que en la lengua no hay sino diferencias. Por otro lado, explica acerca de los dos conceptos muy importantes que fueron descubiertos. El idiolecto. Martinet dice que el lenguaje que es hablado por un solo individuo. Evelyn explica que es el ámbito entero de las costumbres que tiene un solo individuo en un momento. El idiolecto se puede designar en el lenguaje del afasíaco al estilo de un escritor y puede ampliarse la noción y definir el lenguaje como una comunidad lingüística. Jacobson elaboró un concepto llamado estructura doble, en donde estudia la relación de códigos-mensajes. Explica que el seno de un mensaje son estilos indirectos. Los nombres propios son los que se les brindan a toda persona. Explica casos de autonomía en donde el mensaje se va con el código. Por otro lado, explica el shifter, que le proporciona el pronombre personal, en donde no se puede representar un objeto sin su regla convencional. Desde las perspectivas semiológicas explican que hubo una hipótesis sobre una supuesta influencia directa de Durkheim sobre Saussure, que después perdió mucha validez y que la lingüística desarrolló un sistema de valores diferente. Porque todo proceso presupone un sistema. El carácter inconsciente de la lengua reaparece una de las suposiciones más originales de Levi Strauss, diciendo que lo inconsciente no son los contenidos, sino las formas y su función simbólica. Según el esquema de Saussure, una lengua sin habla resultaría impensable. Por ejemplo, de una blusa. En el escrito, solamente en una revista lo vemos descrito. Es un conjunto de reglas y signos. En la fotografía de la misma se ve una descripción ya verbal, o sea, una palabra.
y en la blusa ya puesta se ve una distinción de lengua y habla. Por otro lado, explican el sistema de signos en la lengua culinaria, y está construida por reglas de exclusión, por las oposiciones significantes de unidades, y por reglas de asociación, así como por el protocolo de uso, y comprende todas las variaciones personales o familiares de cuando se prepara. Por ejemplo, explican una relación de automóvil y mobiliario, en donde está construida por formas y detalles, y el habla se reduce a la libertad de selección del modelo que lo limitan, y explican el cine y la publicidad, en donde los sentidos los caracterizan por sus imágenes y sus sonidos. Es un sistema de sonido en donde la lengua desarrolla en relación a los hechos del habla, ideoloctos y estructuras dobles. La lengua está desarrollada no por la masa hablante, sino por un grupo de decisión. Además, la lengua necesita la materia y no el habla, ya que son utilitarios, y no contradicen lo que sucede en el lenguaje humano. En el capítulo 2, llamado significado o significante, el término de signo es muy ambiguo. Se basa en una serie de señal, índice, icono, símbolo, alegoría, y son los principales rivales del signo. Para Peirce, el símbolo no es existencial. El símbolo es analógico en Hegel en la oposición del signo que no lo es. Señal, el índice y el símbolo y signo son los términos correlativos de dos funciones diferentes, capaces también de llegar a una posición general. Con Wallon, la señal y el índice forman un grupo de relata carentes de representaciones psíquicas, mientras que en el grupo contrapuesto el símbolo y el signo son representaciones existentes, que además la señal es inmediata y existencial frente al índice, que en ese caso no lo es. Saussure ha eliminado desde el primer momento el símbolo definido como unión de un significado y un significante. Saussure quería evitar, tras haber vacilado entre soma y soma, forma, idea, imagen y concepto, y se decidió por un significado y un significante, y la unión de esto es el signo. El plano de los significantes constituye el plano de expresión y de los significados de contenido. Para Jim Gently, todo plano implica la forma y la sustancia, y la forma es aquello que se describe exhaustiva, simple y coherente. En el plano de contenido se tendrá una sustancia de la expresión, una forma de expresión, una sustancia de contenido, y esto hace la función del signo. Y para clasificar los significados se debe de separar la forma del contenido y se tienen que lograr reconstruir las oposiciones de significados y conseguir que emergiera cada una de las pertinentes. Por otro lado, el significante no se puede separar su definición del significado, y la única diferencia es que el significado es un mediador. La significación puede concebirse como un proceso que tiene un valor clasificatorio. Muchas gracias.